se ha hecho una provisión para una constante victoria ininterrumpida por parte de cada hijo de Dios. Una victoria que no es afectada, absolutamente inalterable por las circunstancias, por más adversas y por más deprimentes que puedan ser esas circunstancias. Una provisión ha sido hecha por Dios para cada uno de sus hijos, para literalmente una victoria ininterrumpida, para un compañerismo ininterrumpido. El regalo, en gran medida, es inaceptable, en parte porque admite en cuanto a su naturaleza y valor, y también en el fundamento de sus términos, y sus términos requieren una rendición, la cual el cristiano promedio no está dispuesto a hacer. Una rendición a la cual el cristiano promedio no está dispuesto a someterse. ¿Ves? Las cosas que se consiguen baratas suelen serlo, tú sabes. Ya sabes, las cosas por las que más pagas son usualmente las cosas más valiosas y las que valoramos más. Es un poco así. Y lo más extraordinario acerca de la vida victoriosa es que, aunque se ve claramente en esta ilustración, sin embargo, no es reconocida frecuentemente por los estudiantes de la Biblia. Eso es algo que ha sido muy difícil de comprender para mí. ¿Por qué hay tantos hombres en nuestros púlpitos hoy? Tantos de nuestros estudiantes de seminario, tantos de nuestros líderes espirituales que no han reconocido esta maravillosa vida de ininterrumpida victoria con el Señor Jesucristo. Muchos de los que tienen un conocimiento minucioso, riguroso de la Biblia, no saben nada de esta verdad por experiencia. Y tú no le puedes dar a otro, ningún ministro puede dar a los miembros de su congregación más de lo que ellos han experimentado por sí mismos. Y espero que haya muchos ministros del Evangelio siguiéndome en estas conversaciones de corazón a corazón. No por mí, no por lo que estoy dando, sino porque estas están basadas en la misma palabra de Dios. Y si tú puedes captar la gloria de la verdad que estoy tratando de darte, entonces puedes ir a tu púlpito y darle a tu gente algo que revolucionará, que cambiará toda su vida espiritual, te cambiará a ti como ministro. Y yo quiero decir exactamente eso. Es una de las verdades más grandes que ha sido mi privilegio recibir del Maestro. Entonces Jesús les dijo: ¿cómo es que son tan lentos de corazón para entender? Probablemente la mejor manera de exponer el caso es describir, en cierta medida, la experiencia interior de dos hombres que llevan mucho tiempo dedicados al servicio de Dios, nacidos de nuevo. Yo no cuestionaría el hecho de que ellos han nacido de nuevo. Si tú has leído de las vidas de esos hombres, fácilmente estarías de acuerdo conmigo en que ellos eran preciosos hijos de Dios. Seguro que ellos estaban dedicados al servicio de Dios. Tomemos por ejemplo a Hudson Taylor, un misionero en China. Era uno de esos hombres. Él dejó una carta. Y la carta fue escrita a una hermana, un registro de su búsqueda de la santidad, su búsqueda por un caminar más profundo con Dios, una búsqueda
por un constante morar y permanecer en Cristo Jesús. Y en su carta él cuenta de su total inhabilidad en ver cómo conseguirla, cómo obtenerla. Y aunque la forma de conseguirla está tan clara en las páginas de la Escritura, tú no puedes esperar ver esta maravillosa verdad mientras lees la palabra de Dios. Sin embargo, yo supongo que solo el Espíritu Santo puede hacerla real a los corazones de los hombres y las mujeres. Y entonces, en esta carta, escrita para una hermana, Hudson Taylor, el gran misionero en China, expresó el profundo sentimiento, su gran búsqueda de esta experiencia de la que he estado hablando en esta conversación de corazón a corazón. Yo cito la carta. Lloraba, ayunaba, agonizaba, hacía propósitos, leía la Biblia con más diligencia, buscaba más tiempo para el retiro y la meditación, pero todo era inútil. Cada día, casi cada hora, la conciencia de pecado me oprimía. Entonces vino la pregunta: ¿no hay rescate? ¿Tiene que ser esto así hasta el final? ¿Un constante conflicto en lugar de la victoria? Demasiado a menudo la derrota. Me odié a mí mismo, odié mi pecado. Entonces no obtuve ninguna fortaleza contra el pecado. Yo sentía que era un hijo de Dios. Yo sabía que era hijo de Dios. Pero, ¿cómo estar a la altura de mis privilegios como hijo? Me sentí totalmente impotente de verlo. Creí que esa santidad, la santidad práctica, iba a ser lograda gradualmente mediante el uso diligente de los medios de la gracia. Sentí que no había nada que yo deseara más en este mundo, nada que necesitara más. Y cuando mi agonía del alma estaba en su punto álgido, una frase en una carta sirvió para quitarme las escamas de los ojos, y el Espíritu de Dios reveló la verdad de nuestra unión con Jesús. ¿Y ustedes quieren saber? ¿Desean saber lo que había en esa carta tanto como yo lo deseé un día? ¿Cuál era esa oración? Solo una oración que le dio a él eso que había buscado por tanto tiempo. De acuerdo, continuaré. Oh, esto es emocionante. Esto es invaluable. No tiene precio. Leo la carta. Por la fe se forma un canal por el que la plenitud de Cristo fluye. La rama estéril se vuelve parte de la vid fructífera. El más santo es quien tiene más de Cristo en su interior. Permítanme repetir esa frase. Es profunda. Si tú olvidas todo lo demás de lo que incluye esta carta, si tú no escuchas ninguna otra palabra que yo diga en esta conversación de corazón a corazón, recuerda esta única frase. El más santo es el que tiene más de Cristo en su interior. Es una fe defectuosa la que causa la derrota en muchos de nosotros. Morar, permanecer, no luchando o esforzándonos, es buscándolo a Él, es confiando en Él para el poder actual, confiando en Él para someter toda corrupción interior, confiando en el gozo constante de una salvación completa, una salvación de todo pecado, dispuestos
a que Él sea verdaderamente extraordinario. Esto no es nuevo y sin embargo, dijo Hudson Taylor, es nuevo para mí. Parece que he llegado solamente al borde, pero al borde de un mar que es infinito. No luchando para tener fe, no luchando para aumentar nuestra fe. Ninguna lucha en lo absoluto, sino mirando al que es fiel, mirando a Jesús. Es todo lo que necesitamos, descansando en el Señor, solo descansando completamente y enteramente en Él por la eternidad. Ese es el secreto. Y esa era la carta, esa era la frase que capturó la atención de Hudson Taylor. Esa única frase. No luchando por tener fe, sino buscando al que es fiel. Es todo lo que necesitamos. Y es así de simple. Nunca olvidaré, años atrás, después de mi conversión a la edad de 14, en esa pequeña iglesia en Concordia, Missouri. Entonces, esto fue un tiempo después de que Dios me diera un llamado tan definido al ministerio, y ese llamado fue tan definido como mi conversión. Oh, parecía como que cada parte de mi ser clamaba por más de Él. Conozco el hambre física, pero nunca he conocido un hambre física en toda mi vida tan grande como el hambre espiritual que tuve por Él. Yo era tan ignorante, era tan estúpida cuando se trataba de las cosas espirituales. No tenía formación, ninguna capacitación en lo absoluto. Entonces nunca olvidaré a esos católicos de la santidad en Oskaloosa, Iowa. Oh, eso fue años y años atrás. Entonces ellos todavía tienen esas reuniones católicas. No lo sé. Yo solo asistí hace años atrás, después que me convertí en una cristiana. Y antes de que supiera nada del Espíritu Santo, antes de saber nada del bautismo del Espíritu Santo, todo lo que sabía era que había nacido de nuevo. Jesús había perdonado mis pecados. Y puedo recordar ese tabernáculo a la antigua. Soldado en el suelo. Tal vez le estoy hablando a alguien que ha asistido a esa celebración de reuniones católicas. Tal vez tú estuviste ahí años atrás, cuando yo estaba allí, tan hambrienta por más. Y cada vez que la hostia católica era dada, esto era después de la sesión de la mañana, la sesión de la tarde o la de la noche. Había una adolescente pelirroja y pecosa, quien era la primera en caminar por el pasillo y arrodillarse en el rojo aserrín, llorando y llorando, buscando la santidad, buscando alguna experiencia, no sé cuál. Después de uno de esos servicios de la mañana, esa chica pelirroja y pecosa volvía al altar, llorando con la cabeza enterrada en sus brazos. Cuando el mediodía llegaba para almorzar, todos los demás se iban. Pero ella todavía estaba allí. Estaba allí todavía cuando comenzaba el servicio de la tarde. Ella era la primera en el altar cuando se hacía nuevamente el llamado para aquellos quienes querían ser completamente santos,
buscando la santidad. Nunca encontré lo que estaba buscando, nunca. Yo era esa chica. Estaba buscando una experiencia de éxtasis. Fue años más tarde que descubrí que Jesús es nuestra santidad. Y el que tiene más de su santidad es quien tiene más de Jesús. Tú hablas de la experiencia de santidad, de santificación. Y es aún una cuestión de buscar a Jesús. Y cuando tú hablas de esa maravillosa experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, es aún más de Jesús. Y aún después de que alguien ha sido lleno con el Espíritu Santo, recuerda, mi amigo, el Espíritu Santo mismo siempre glorifica y magnifica a Jesús. El más santo es quien tiene más de Jesús en su interior. No es luchando para tener fe. No es luchar por tener una experiencia, sino que es buscando a Jesús, recibiendo más de Él. Y esa es tu respuesta.